La señal de la... Bien, recibida la señal de que estamos grabando, les damos la bienvenida a todos a nuestra serie de conversatorios, la tercera temporada ya de Repensando a Venezuela. Hoy la sesión número 7, donde vamos a tener a Sofía Quintero y de la doctorante de la Universidad Autónoma de México, y Lorena Velázquez, quien es profesora en la Católica de Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Simón Bolívar, quienes tienen, el tema de la presentación es las cartografías de la violencia en el cine y la literatura. Eh, Bienvenidos a todos, muchísimas gracias quienes nos han estado acompañando a lo largo de estas temporadas y fielmente en estas sesiones. Hoy está también Miguel de vuelta con nosotros, que nos alegra muchísimo. Así que en nombre del Departamento de Roman Studies de la Universidad de Cornell, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y de la revista Trópico Absoluto, les damos las gracias a todos y ahora, le doy la palabra a Irina para hacer la presentación de nuestras invitadas del día. Bien, hoy tenemos a Sonia Sofía Quintero y Lorena Velázquez, quienes están en proceso de preparar proyectos de tesis o de investigación. Entonces, les quiero agradecer de manera especial porque no siempre es fácil compartir trabajos cuando uno apenas los está desarrollando, pero creo que esta es una comunidad intelectual que podría ayudar muchísimo y que pues espero que todos nos aproximemos de forma que les ayude a ustedes y que sea constructiva. Voy a presentar primero a Sonia. Sonia Sofía Quintero es doctoranda en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en Historia del Arte con mención honorífica también de la UNAM. Su principal interés son los estudios sobre el cine desde los estudios culturales visuales para develar tecnologías y agendas de control afectivo que responden a distintas dimensiones de colonialidad. Ejerció la docencia en el área del cine en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín en Maracaibo, Venezuela, antes de que, en sus palabras, se la llevara el tren de la diáspora. Lorena es profesora asistente de Literatura Latinoamericana 4 en la Escuela de Letras, así como también de la Cátedra Comprensión y Producción de Textos Escritos. Licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello y de la Maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar, donde además es profesora del Departamento de Lengua y Literatura. Su investigación se enfoca en la representación de la violencia política en la narrativa contemporánea, especialmente colombiana y venezolana, y los diálogos entre las nociones identidad, memoria y cuerpo, temas a partir de los cuales ha desarrollado trabajos para diversos congresos nacionales e internacionales y para espacios como Viceversa Magazine y El Papel Literario. Actualmente se encuentra trabajando en su propuesta de investigación doctoral alrededor de las nociones de identidad y comunidad atravesadas por la violencia y su representación en la narrativa venezolana reciente. Entonces le damos las bienvenidas y creo que empezamos con Lorena y luego Sonia. ¿Sí? Ok. A ver, buenas tardes a todos. En principio, agradecerte, Irina, por el espacio, ¿no? Por la oportunidad. Como bien has dicho, voy a permitirme compartir unas láminas. Esta es, digamos, una investigación en curso que yo creo que se reduce mucho a la idea de un tejido, ¿no? Yo quisiera destacar muy puntualmente cosas precisas sobre de dónde parte, digamos, esta idea de buscar o de orillarme a ciertas nociones en esta narrativa reciente y de alguna manera cómo va un poco encaminado todo esto. En principio, pues bueno, mi tesis de maestría estuvo muy enfocada en la literatura colombiana reciente y parece mentira, pero a partir de allí yo comencé a pensar, bueno, ¿qué pasaría si nosotros de alguna manera tuviéramos una literatura de posconflicto, ¿no? Y en esa búsqueda, a mí me gusta mucho plantearme preguntas, comencé entonces a mirar hacia nuestra literatura reciente y después de haber revisado distintos autores con toda la problemática que implica estar actualizado con las publicaciones acá, he dado con algunas novelas que han resumido un cuestionamiento, digamos, que yo veo que no es solamente, digamos, en la ficción que puede darse, sino que pues es en la ficción en donde encuentra mayor resonancia para mí. Hay una tremenda, digamos, reflexión
sobre la identidad, la memoria y la comunidad, por supuesto, que parte de esta relación entre vida, soberanía y gobierno. Sobre todo bajo un gobierno que sabemos ya las características que ha tenido el gobierno venezolano en las últimas décadas, y un ejercicio de la soberanía un poco, digamos, que replantea o se reconstruye por un fin absolutamente individual. Entonces, estas nociones que para mí están en disputa están atravesadas, por supuesto, por las nociones de violencia política, y el mejor escenario en donde, digamos, yo veo posible que la ficción esté representando esta complejidad es en el cuerpo. Y sin embargo, en ese cuerpo que no vemos, ¿no? El cuerpo visto un poco desde lo subjetivo y aquello que las fuerzas atraviesan y no podemos ver. Entonces, lo que he hecho acá es un tejido de lecturas que he venido, digamos, concentrando en los últimos año y medio, 2 años, en distintas nociones que, a mi juicio, pueden dar una revisión un poco actualizada, pero por supuesto es una revisión cartográfica que está aún en construcción, que también tiene otras derivas, pero que básicamente van cruzadas por esta vía, ¿no? Me he planteado la revisión de la noción de pueblo como un significante para mí totalmente diluido ya, y una visión de la comunidad que creo que se puede vislumbrar bastante bien en estas novelas que he elegido, que no son las únicas que considero, digamos, notorias dentro del último periodo, pero que obedecen a mi necesidad como lector de buscar este diálogo con estas nociones, ¿no? Por supuesto, la incursión con el término y la idea necropolítica también me ha parecido pertinente en algunas novelas, en estas que he seleccionado para esta separata muy particularmente. Y pues hablar de cuerpo me remite directamente a Judith Butler, pero también hay nociones de Roberto Espósito que en algún momento creo que se pueden tocar. Voy a partir un poco de acá y trataré de ser puntual. Una de las nociones que yo creo que más tenemos que, o que a mí me inquietaría, es pensar en esta literatura más allá de lo que pasa con la nación, ¿no? O sea, la nación va a estar allí rota, desconfigurada o en ruinas, pero ¿qué pasa con el sujeto que ha estado, ¿no?, dentro de esa nación, o bien ha sido tocado por lo que ha sucedido dentro de la nación? Es allí entonces en donde yo comienzo a ver, digamos, que hay una construcción de una subjetividad muy distinta y de un grupo o de una comunidad que se reconoce a través de ese despojo del cual ha sido víctima en parte, y la muerte, digamos, ha de alguna manera estigmatizado a estas nuevas subjetividades. Mi punto de partida fue la novela de Raquel Rivas, por creer, digamos, que allí comienzo un poco a ver ese signo de la muerte presente en la vida, que de alguna manera te fractura la identidad, aquello que no se puede recuperar, y a partir de allí, pues, he tenido contacto con otras novelas con las que creo puede dialogar esta idea de la muerte como hilo, digamos, conductor para esta nueva comunidad, ¿no? He colocado citas muy específicas de las novelas en las que pues prefiero que ustedes se detengan mientras yo voy de alguna manera puntualizando para particularizar por qué la elección después de una novela como Mujeres que Matan, cuyo trabajo sí está de alguna manera ya realizado, fue el trabajo con el que presenté Laza Venezuela el año pasado. Creo que allí es donde se ve esta noción de comunidad nueva, o tal vez una comunidad redefinida de una manera más clara para mí. Mujeres que que hacen una suerte de Liga de la Justicia y que las une precisamente la muerte, que están muertas en vida, pero que la muerte también es razón para unirse en este nuevo grupo que no necesita ser venezolano o caraqueño o de alguna región o compartir un símbolo, digamos, patrio, sino el afecto, ¿no? Y el afecto perdido, quebrado
y atravesado por la violencia. Esa es un poco mi idea en Mujeres que Matan. Creo que eso también nos ha hecho visibilizar en estas novelas que se construyen sujetos que bordean aquello que de alguna manera está, digamos, establecido, por ejemplo, en este caso la moral, esta idea de matar como algo aprendido, matar como algo cíclico, normal, aceptado, matar porque es la única manera de conseguir justicia y naturalizarlo. Creo que está hablando de alguna manera de una nueva concepción de eso, ¿no? Que nos puede unir, que no es solamente ya el chéverismo venezolano, sino también esta idea de una sobrevivencia que te obliga a repensarte moralmente, ¿no? En este sentido, permíteme un segundito, también pasa lo mismo, digamos, con una novela que creo que es un caso todavía por ver, que es Díptico de la Frontera. Es una novela reciente, es una novela en la que Luis Mora, por supuesto, hace una denuncia muy interesante sobre todo lo que tiene que ver con el sujeto de la frontera, y precisamente este sujeto que parece traer las muertes consigo en esta travesía, en donde no puede vivir en un lugar, ¿no? Está en una suerte de no tiempo suspendido, y en una comunidad que no tiene necesariamente que ser colombiana, venezolana, sino que precisamente en esa heterogeneidad se reconoce mejor, ¿no? El licenciado Beñamediana, que es el que trata un poco de hacer esta reconstrucción precisamente de cuerpos que no tienen voz, de aquellos que han muerto y nadie los escucha, de esa marca que de alguna manera tienen todos aquellos que viven allí y que han sido de una u otra manera, digamos, un resto que ha quedado allí, una ruina que ha tratado de sobrevivir y de instalarse en estos intersticios, ¿no? Por supuesto, en el caso de Díptico de la Frontera, aquí habría que explorar también la noción de frontera en sí misma y las posibilidades que eso tiene hoy día. Creo que serían interesantes también para ver que no es solamente quien está dentro de un mapa el que puede de alguna manera orillarse al problema de esta identidad quebrada, identidad individual, ¿okay? No reconocerse en el otro, sino que reconocerse con el otro implica también asumirse como diferente a ese otro, y que, bueno, que esas diferencias nos unan y no nos separen. Es un poco esta idea atravesada también por Didi Uberman, ¿no? Aquello que, pues, que está allí de alguna manera tocándonos, aunque no se nos parezca, es parte de eso que también hemos no considerado como nuestro. Y aquí, pues en el caso de Díptico, hay otra noción que sería muy interesante que alguien leyera, no creo que a mí me dé mucho tiempo, digamos, porque es una pretensión muy amplia tratar las 4 novelas, que es el tema de la cicatriz, ¿no? La cicatriz y esta alegoría de ese viaje doloroso, de ese estigma que además está de alguna manera atravesado por esta violencia, que carga la muerte consigo. Creo que estas novelas traen de alguna manera unas resonancias que les permite dialogar en función de estas ideas genéricas, ¿no? Y pues para esta última, digamos, separata, he querido ver El tercer país como esa idea de una vida a partir de un lugar de muerte, de una frontera que permite una vida distinta, una vida bueno, que se sitúa precisamente a través de esa muerte, que no nos descoloca o no nos orilla, sino que nos permite ver huellas o rastros de esa violencia política, ¿no? Que ha atravesado el cuerpo. La única manera de ver la violencia realmente es a través de los afectos. Entonces, creo que El tercer país puede ser una propuesta a explorar muy interesante. Es con la novela con la cual he tenido menos contacto aún, pero creo que esa idea de la muerte y todo el rito que se teje a través de la muerte tiene mucho que ver con la concepción que tenemos ahora de la muerte. Más recientemente, los últimos 5 años, con todo lo que ha pasado en la realidad venezolana, ¿no? No solamente a nivel digamos, de gobierno, sino de la violencia urbana en sí.
estar signados por la muerte como una suerte de rito que te lleva incluso a cambiar tu vida cotidiana. No es nada más la muerte por un asesinato, por un asalto, por un robo, sino también ese marcar tu dinámica porque hay un estigma de una u otra forma que tú estás tratando de no sé si asimilar o de lidiar con él, pero es un poco las inquietudes que creo que se pueden visibilizar en estas ficciones. Creo que no me he demorado mucho, espero que no, y pues estoy abierta a cualquier pregunta, inquietud que me genere también a mí posibilidades de pensar un poco más todo esto. Y bueno, finalmente creo que todo esto me llevó a pensar en la posibilidad del lenguaje, del discurso, como realmente el único portador posible ahora de una comunidad un poco más amable, que no implique las exclusiones, que no necesariamente hable de fronteras, en donde podemos encontrar precisamente que la muerte también es algo, digamos, que hay que asimilar dentro de nuestro venezolanismo y de nuestra vida chévere, y que esa representación pues se va a ir dando precisamente en el encuentro posible en la lengua, ¿no? Como ese espacio, digamos, en donde se manifiesta de manera muy clara los afectos, ¿no? O más clara. Buenísimo. Lorena, si quieres parar tu Sí, compartir o... listo. Muchas gracias por esa presentación. Raquel está por aquí, así Sí. que creo que va a ser muy chévere escuchar quizás, ¿no? La conversación que puedas tener con ella sobre su aproximación a la muerte y a los ritos. Y muchas gracias, Lorena, por atenderte al tiempo. Volveremos sin duda con varias preguntas y comentarios. Pasamos entonces a Sonia con su presentación, que es sobre cine. Sonia, si estás hablando, estás en mute. Ya. Bueno, como les estaba comentando, mi idea para conversar o para iniciar la conversación con ustedes es en principio mostrarles lo que sería la estructura de la tesis o cómo yo la estoy concibiendo y en qué punto o a qué punto está respondiendo lo que les compartí, que es este punto que tiene que ver con esta cartografía afectiva del cine y su visualidad a través de la producción de documentales en Venezuela en estos últimos 20 años. Ahora, un disclaimer antes de empezar. En principio yo quisiera agradecer el papel que ha tenido mi tutora, la doctora Márgara Millán, en el programa de estudios latinoamericanos, el doctor Juan Solís y el recién integrado doctor David Wood por este asunto de esta reconstitución que tuve de mi comité tutor, por unas razones que no sería bueno comentarlas aquí, pero bueno, en este asunto de que no es tan fácil entender qué pasa en Venezuela y que en cierta medida es complicado evitar caer en reduccionismo o esencialismo con respecto a lo que ha significado estos últimos 20 años de proyecto político que significó la revolución bolivariana en el país y específicamente en relación a la producción cinematográfica. Entonces, esto a modo de comentario, y también quiero agradecer lo que ha significado estar, o sea, fui invitada por una amiga que ella está en el Centro de Estudios de Género en la Universidad Nacional de Bogotá y estamos en conjunto en un seminario sobre la dimensión política de lo visual y su relación con el poder, y que ciertamente está desde los estudios culturales, su vinculación con los estudios visuales y lo que ha significado el giro afectivo y el giro decolonial para esta perspectiva de análisis de este campo social que puede ser el caso venezolano con respecto a este proyecto político, insisto, de la revolución bolivariana. Dicho esto, ¿en qué quiero aclarar aquí? O sea, quiero aclarar 3 puntos. Cómo estoy concibiendo el trabajo, insisto, desde un punto de vista de esta perspectiva epistémica desde la que me estoy posicionando. Luego, cómo estoy entendiendo
la cartografía o esa idea de cartografía o cómo yo estoy mapeando y que tiene que ver precisamente con esa relación o con ese posicionamiento desde los estudios culturales y estudios visuales. Me estoy refiriendo específicamente a esta posibilidad que implica la articulación como una forma de reteorizar en términos epistémicos y específicamente cómo a través de este ejercicio yo tengo una posición o una idea, en el caso de este posgrado en el que estoy, de los estudios culturales como una forma de intervención política. Eh, y, y claro, lo importante aquí, o en este ejercicio de articulación, es precisamente lo que yo estoy buscando es develar las contradicciones y que en esta relación de no correspondencia, en estos elementos de los que yo me estoy sirviendo para construir este capítulo, es precisamente para eso, para develar las tensiones y que esas relaciones son en esas condiciones de contradicción. Y dicho esto, el siguiente punto que quiero aclarar es hacia qué estoy apuntando, porque ciertamente la tesis va a estar atravesada por este elemento político, por esta dimensión política y cómo yo estoy interpelando la mirada en ese papel o en esa relación con esa dimensión política y la relación con el poder y lo que ha significado esta hegemonía política de estos últimos 20 años, o que fue construida en estos últimos 20 años con la revolución. Y claro, luego de esto es, bueno, que lo que importa aquí, la especificidad del cine y cómo entender el cine o a través del cine este proceso. Entonces, en el caso de este posicionamiento que yo estoy teniendo desde los estudios visuales, estudios culturales, y como lo que sería los dos grandes conceptos, que es el asunto de la mediación y la de la articulación, yo la estoy entendiendo es precisamente como esa posibilidad de reteorizar precisamente estos elementos que tienen que ver con un campo social que es complejo, con esa formación social y las relaciones que lo constituyen, y que no son simplemente de correspondencia, y que por lo general desde la historia del arte, cuando se analizan o cuando se analiza el cine y se trata de entender el cine y de entender algo en específico que tiene que ver con el cine, por lo general se hace a partir de relaciones de correspondencia y bueno, es inevitable que se caigan en esencialismo y en reduccionismo. Y en el caso de lo que ha significado el cine en Venezuela en estos últimos 20 años o sea, es difícil, bueno, lo ideal sería no caer en eso. Y es precisamente a partir de cómo se pueden develar precisamente esas relaciones de contradicción. Y aquí ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Precisamente al hecho de, por ejemplo, en el caso de cómo estoy cartografiando, mapeando esta producción cinematográfica en relación al documental y qué pasó o qué lo hizo posible, es en principio entender que el cine no se puede, o sea, no se puede separar el producto audiovisual, que sería la película, con lo que la hizo posible y cómo circula, o sea, cómo fue que circuló, qué fue lo que hizo posible que circulara, en dónde se exhibió, quién hizo posible que eso fuese exhibido, en dónde y por qué, y a qué estaba respondiendo eso. Entonces, en este caso, yo estoy entendiendo la película en principio a partir de eso, invertir el orden, es decir, empezando por dónde se exhibió, cómo circuló y cómo se hizo posible para que se pudiera producir. Y entonces en el caso de lo que fue la Revolución Bolivariana y su proyecto político, después de la aprobación de la ley de cine, que fue años después de este proceso constituyente y de la nueva constitución bolivariana de Venezuela, que es el hecho de que se crearon una política pública que hicieron posible este cambio en esta producción cinematográfica, que obviamente se reflejó en un auge significativo de producción de documentales y ciertamente estos documentales unos más que otros estaban respondiendo a las directrices o los parámetros que de alguna manera les estaban demandando instituciones generadas por también este proceso de proyecto y que está dentro de las políticas públicas, que sería la creación de la Villa del Cine,
en el caso de la creación de la Amazonia Film, como esta institución o esta figura que hizo posible la distribución de ciertas películas, el hecho de que dentro de estas políticas públicas se crearon salas de cine en todos los 24 estados del país, en fin. O sea, dentro del texto está todo esto, y porque eso sería como que la base de lo que se supone hizo posible, o fueron las condiciones de posibilidad que se crearon alrededor de esta producción cinematográfica de documentales y que ciertamente hacen, o sea, tratan de hacer ver entonces cuando empiezan a aparecer las contradicciones. Y las contradicciones empiezan a aparecer precisamente ya en el hacer de las realizadoras, que en el caso del documental, estos documentales que fueron invisibilizados, a diferencia de los que no, de los que sí fueron posibles o que sí se exhibieron, una de las cosas que me llama la atención de estos documentales es que en principio las directoras fueron a estas comunidades porque tenían un encargo y entonces se suponía que les asignaron un encargo, sobre todo estos canales de televisión creados dentro de esa visualidad bolivariana. Estos canales fueron creados y la producción de estos documentales eran para ser exhibidos dentro de esos canales de televisión, que eso es un punto importante de la tesis también, dentro de lo que tiene que ver con esta visualidad o lo que sería el régimen de visual bolivariano que estoy tratando de poner en cuestión. Entonces, por eso es importante para mí poner en diálogo también en ese sentido de que estas prácticas articuladas en torno a estas contradicciones no necesariamente sucedieron al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en lo que pueda servir o lo que pueda significar la historiografía venezolana en relación a su cine documental, estoy hablando que la producción más importante fue entre los 70 y los 90. Ya después de allí, con respecto a lo que sucedió en estos últimos 20 años con el cine y con el cine documental en particular, no hay mucha producción académica. O sea, a no ser investigaciones, dígase tesis, artículos, pero publicaciones como tal no. Y me llamó la atención que una publicación importante más bien está en Brasil, y que por cierto está en el texto. Entonces, es como tratar de investigar o de precisar todo esto fue complicado en términos de lo que serían los materiales de lo que uno puede servirse como investigador con respecto a esto. Entonces, es otra de las realidades que hay que tomar en cuenta. Entonces, fíjense, es una historiografía que está respondiendo a otro tiempo. Entonces, con respecto a esta producción cinematográfica en particular, yo traté de hacer un ejercicio de cómo dialogan o no, y qué se puede decir de este cine en relación a lo que se estaba discutiendo hace más de 30 años con respecto al cine documental en Venezuela. Entonces, parte de esos diálogos que yo quiero que yo estoy desarrollando precisamente para eso mismo, develar las contradicciones del presente. Que aquí rescato la figura de Ambreta Marrosu como crítica del cine en Venezuela, porque creo que es una de las, o sea, de lo poco que he leído, porque ciertamente se me ha complicado mucho encontrar materiales y publicaciones de ella, lo poco que he leído ha sido muy interesante, sobre todo porque tiene ese poder de trascendencia en el tiempo, y que no todos tienen esa condición. Entonces, que bueno, está bien, o sea, no es que está mal, es parte de la realidad. Ahora, el siguiente punto que tiene que ver con cómo estoy entendiendo la cartografía y qué papel tiene aquí la invisibilización. Y esto lo estoy pensando sobre todo porque uno de los comentarios que tuve de mi comité tutor es el hecho de, pero ¿por qué no hablar en términos de censura? Hay teorías sobre censura, hay investigaciones que hablan sobre la censura en el cine, y que sobre todo en términos de que dependiendo de ciertos proyectos políticos o de regímenes, en términos históricos, se supone que la producción cinematográfica responde a eso o no. Y yo dije, bueno, sí, podría porque no recurrir a eso, pero es que el asunto no es ese. Yo aquí voy a emular unas palabras que dio Reinaldo Arenas en un documental cubano que es Mala Conducta, en donde él dice que
Hay una parte que él dice que hay revoluciones o hay, o sea, esto que vivimos nosotros fue sigiloso en su espanto. Eso lo dice Reinaldo Arenas en ese documental. Entonces, no se trata de que fuese una acción de censura, que las hay. Hay películas que fueron censuradas directamente por el Estado. Pero el asunto con esto, o por lo menos hacia donde yo quiero apuntar con este asunto de la invisibilización, es que fue sigilosa en su espanto. Fue algo que fue progresivo. Porque inclusive los mismos directores y directoras, con las pocas entrevistas que he dicho, han dicho expresamente que mientras hubo plata, estaban idos en la plata y estaban produciendo. Pero llegó un momento que ya no hubo nada de eso y ya es que en el caso de estas directoras, ya es que incluso hubo hasta un castigo, porque no pudieron producir en las mismas condiciones. Y de hecho las mismas instituciones dejaron de hacer convocatorias abiertas, en fin, podríamos precisar en esos detalles, pero pueden ser después, en medio de la conversación. El asunto es que la invisibilización me sirve incluso como metáfora de este proceso que fue sigiloso en su espanto. Y por eso hablo en términos de invisibilización, porque además es también en términos de capas, estoy pensando en términos de capas, y por esto en el caso de la especificidad de cine, estoy pensando a partir de lo que sería la puesta en escena como ese elemento cinematográfico y narrativo que me puede permitir complejizar sobre eso en relación a ese abismo, sobre todo porque incluso en estos documentales que se supone que están haciendo denuncia de algo, y que fueron documentales que no tuvieron las mismas condiciones que los demás, o que esos otros que sí circularon, que fueron exhibidos, etcétera, es el hecho de que dentro de esos mismos documentales también hay vacíos, porque no se está apuntando, por ejemplo, en el caso de estos documentales que están haciendo denuncias de lo que son las consecuencias de una explotación minera, no están apuntando hacia las causas de eso, y qué implicaciones históricas tiene eso, en términos de materialidad histórica, me estoy refiriendo aquí en específico. Entonces, también tiene que ver con eso la invisibilización. Sobre todo porque estamos hablando también de que es un proyecto político que lo que hizo fue reproducir la misma lógica extractivista en la que se sostiene la economía venezolana desde la colonialidad, desde la colonia, perdón, en un proceso de matriz colonial. O sea, nos seguimos manteniendo económicamente desde el extractivismo a partir del sacrificio de todas estas poblaciones indígenas, que son en su mayoría poblaciones originarias. Porque si pensamos en el lago de Maracaibo, y con qué se encontraron los conquistadores cuando llegaron a lo que ahora es Venezuela, a través del lago, ¿con quiénes se encontraron? Pues con las poblaciones que estaban dentro, en esos pueblos de agua. ¿Qué pasó con ellos históricamente? Y cómo hacer un periplo entre eso y érase una vez en Venezuela. De eso se trata mi tesis, en el caso de este punto. Y bueno, y el papel del cine en eso. Entonces, no es tan fácil. Y bueno, por eso, en el caso de esta cartografía afectiva, por lo menos yo lo que quiero hacer es implosión en ese dispositivo que el mismo Estado se valió como bandera, porque se supone que toda esa producción de documentales estaban buscando dar una idea de territorio nacional y jugar con los afectos a partir de eso. O sea, porque se supone que no, vamos a ver otros lugares del país porque para conocernos, para unirnos. ¿Unirnos cómo? ¿En qué condiciones? Y si se complejiza aún más con esta idea de supuesta suprema felicidad, ¿qué encierra ese objetivo realmente? ¿Y quiénes quedan fuera de ese objetivo, de ese consenso? Por eso es que algo que se me pasó a decir con respecto a este asunto de las políticas públicas, yo también lo estoy pensando en este ejercicio de gubernamentalidad que hizo el Estado venezolano en relación al cine. E insisto, poner en implosión todo eso, a partir de sus contradicciones y de sus tensiones. Entonces, yo creo que lo dejo hasta acá. Pues quizás en medio de las preguntas y las conversaciones puedo seguir hablándoles y profundizar pero bueno, de eso más o menos se trata lo que estoy trabajando.
Mil gracias, Sonia, y gracias por compartir el índice de tu tesis. Es un proyecto importantísimo. Y bueno, gracias a las dos por atenderse el tiempo y por compartir con nosotros sus investigaciones. Está abierto la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano digital, pueden escribir por el chat. Alicia, vi tu mano real, no virtual. Y bueno, empezamos. Alicia. Bueno, yo quiero primero disculparme porque yo no pude leer ninguno de los dos textos, o sea que lo que voy a comentar tiene que ver con las presentaciones exclusivamente. Me disculpo, pero bueno, a estas alturas del semestre las lecturas son demasiadas y para mí en particular los viernes son días complicados porque es cuando tenemos todas las reuniones administrativas, por eso he estado apareciendo poco. Pero yo quiero hacerle una pregunta específica a cada una, pero quiero hacer una reflexión un poco general que espero que las ayude, porque las dos están haciendo una tesis doctoral y creo, y lo hago todo con las ganas que tienen que ver con las canas que tengo y las experiencias al trabajar, pero yo siento que las dos están todavía muy, muy crudas y muy perdidas y les explico por qué. Como que la idea va a ser cómo, pero repito, no me leí los textos, así que a lo mejor tengo una sensación equivocada de eso. Pero ¿qué quiero decir con que las siento un poco crudas y perdidas? Para hacer cualquier trabajo, así sea pequeño, una tesis, un libro, incluso una novela, uno tiene que tener una pregunta elaborada complejamente, no tiene que ser una pregunta con un sujeto, un verbo, un predicado, pero hay que hacerse, uno primero empieza a buscar las novelas o las películas y los documentales, uno empieza a ver la información, uno está viendo muchas cosas que les interesan y luego va decantando, pero nada de eso puede de verdad concretarse hacia un trabajo que más allá de los nervios que uno le produce porque hay demasiada información y uno quiere hacer esto y quiere hacer lo otro, pero ustedes tienen que plantearse, y no lo sentí por la presentación, repito, a lo mejor está en el texto y estoy hablando de más, pero si no creo que es una buena enseñanza para todos. Uno tiene que tener una pregunta que es la que va a responder en la tesis. Entonces, uno no puede estar siguiendo para un lado, para otro y para otro. Están los capítulos, pero todo tiene que estar organizado en función de esa pregunta, que tiene que ver con cómo se relaciona el cine con la documental en particular, con las políticas del Estado, que tiene que ver con cómo se está reflejando o representando en novelas muy recientes lo que es el colapso del país. Hay una pregunta general que ustedes después van a complejizar, pero si no, es muy difícil organizar todo lo que están haciendo. Y al tener esa pregunta, que es por supuesto lo más difícil en un momento dado, pero entonces al tener esa pregunta, uno va a leer mucho, va a informarse mucho y la mitad de esas cosas son las que van a aparecer en la tesis, pero eso no quiere decir que eso no ayude para hacer un trabajo. Entonces, yo creo que las dos tienen que ponerse, bueno, dentro de todo lo que he leído, o a lo mejor me falta leer un poco más o ver un poco más, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Más allá de que sea difícil y que me lean bien o no me lean bien, ¿qué es lo que yo quiero plantearme? ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? Y ese es un ejercicio muy importante y la propuesta es probablemente lo más importante cuando uno está haciendo una disertación, porque hay que tener una buena propuesta y no improvisar a medida que está pasando, porque después lo que hacen es sufrir mucho. Entonces yo diría, revisen todo lo que tienen, vean qué les hace falta, pero decídanse por una línea, que es una línea, no tiene que ver con algo directo, pero qué es lo que quieren trabajar y cómo lo quieren trabajar, porque si no, sufren demasiado y tampoco le dan a los evaluadores la posibilidad de ver por dónde están. Entonces eso como recomendación general, espero no ofenderlas ni mucho menos, lo estoy haciendo todo desde la más buena onda posible.
Gracias, Alicia. Y no terminé. Ah, Perdón. perdona. Entonces, dentro de eso, hay dos preguntas que quiero, una pregunta específica para no hacer la cosa tan general. Me llamó mucho la atención, Lorena, que dijiste, creo que casi textualmente dentro de tu presentación, la única manera de ver la violencia es a través de los afectos, dijiste muy contundentemente en un momento dado. ¿Qué quieres decir con eso? Porque la violencia se puede ver de muchas maneras, pero evidentemente pareciera que los afectos es lo que te interesa, entonces a lo mejor por ahí vendría esa pregunta de la que quieres hacer. Y en el caso de Sonia, me llama mucho la atención en los capítulos más o menos que desarrollaste, que estás hablando siempre del documental, pero después tienes la película Pelo Malo y Taita Gómez. Entonces, Bobes, ¿cuál es la conexión entre esas cosas? No quiere decir que si tú estás trabajando el documental, no puedas hacer referencias a Pelo Malo y a Taita Bobes. Eso no es algo que te limite, pero plantear la tesis, si estás trabajando el documental desde dos películas, allí comienzas a mezclar cosas y que creo que es difícil. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Simplemente un ejemplo de película o quieres meterte, que es lo que me pareció al final, porque de hecho no lo nombraste, con el documental y ver en qué medida eso representa? Y ahora sí me callo, Manuel. Lorena, voy yo, Alicia, perdón, gracias, no sé gracias si, Alicia. Y bueno, parte de la serie de conversatorios también se trata de invitar a jóvenes investigadores precisamente para poder, bueno, fomentar el trabajo de investigación sobre temas venezolanos y aprovechar la experiencia de investigadores más experimentados y poder apoyar, digamos, estos trabajos en formación. Antes de responder, yo le daría quizás la palabra a Raquel y así quizás juntamos dos cosas, Sonia, y podemos avanzar. Espera, es que, Raquel. perdón Manuel, es que después se me olvidó. No, anota, Perdón. eso es parte del aprendizaje. Anote en un papel y Bueno, espere. Sonia, disculpa, pero como tenemos confianza, te hablamos así, no te preocupes. Espera, vamos a darle la palabra a Raquel y luego entonces respondes a la intervención de Alicia. Raquel, puedes abrir tu micrófono. Sí, hola a todos, gracias Manuel. Voy a tratar de ser breve. Primero, bueno, decirle a Lorena que me emociona mucho que esté trabajando con mi novela El accidente. Y quería solamente, seguramente vamos a conversar largo más adelante, así que no me voy a extender, pero quería solamente recomendarte dos libros que son para mí muy importantes. El libro de Cristina Rivera Garza, que se llama Los muertos indóciles, si recuerdo bien, y tiene un subtítulo que creo que es Necroescrituras y desapropiaciones o algo como eso. Ese es un libro que yo tuve muy presente cuando estaba escribiendo esta novela y las otras dos que acompañan esta novela, porque esta novela forma parte de un tríptico, tal vez eso sea importante que lo tomes en cuenta. Y el otro libro es el libro de Josefina Ludmer, que se llama Aquí América Latina. Pero quería hacerte tal vez una pregunta, no sé si es una pregunta realmente, pero espero que sí, que tiene que ver con tal vez un poco el hilo que estaba abriendo Alicia. Yo creo que apoyo la idea de Alicia de que es importante centrarse, concentrarse. Yo siempre que trabajo con tesistas, mi recomendación básica siempre es cerrar. O sea, hay un punto en que uno abre el panorama y lee muchas cosas, pero hay un punto en que uno tiene que empezar a condensar y a cerrar y hacerse una pregunta muy precisa, como dice Alicia. Entonces, por ahí va como mi pregunta con respecto al trabajo con la idea de la muerte. Lo vas a ver en el texto de Cristina Rivera Garza cuando lo leas. Todo el tema de la representación de la muerte tiene que ver, por supuesto, con la memoria. Entonces, mi pregunta iba por ahí. ¿Cómo quieres o cómo te imaginas ese vínculo entre la representación de la muerte, la memoria, la identidad? Un poco si puedes desarrollar algo relacionado con eso. Y a Sonia quería hacerle solamente un comentario y que se puede también volver tal vez una pregunta que tiene que ver con su concepto de invisibilización. Me parece que en el texto que envió, que lo leí sin leer las notas al pie porque estaba tratando de
entender lo que estaba planteando y las notas al pie forman casi la mitad del texto. No me siento muy convencida de que haya una conceptualización detrás de la invisibilización, y en todo caso siento también que como que hay muchos elementos juntos y siento que la propuesta todavía está muy dispersa, pero me parece que es un trabajo inmenso de reconstrucción que hay detrás de lo que quieres hacer, y mi recomendación tal vez sería también recortar. Es decir, puedes tener ahí el trabajo de toda una vida, tal vez de 10 años de tu vida o tal vez más, y lo mejor es empezar por un punto y planteártelo como algo que puedes seguir desarrollando. O sea, la vida no se termina con la tesis doctoral, puedes abrir un campo de investigación que puedes seguir trabajando durante, no sé, el resto de tu vida si quieres. Y uno de los pecados tal vez de cuando uno empieza una investigación es que uno quiere hacerlo todo, y es preferible tal vez recortar, concentrarte, pensar en algo muy específico sin perder de vista que puedes seguir investigando el tema, y seguramente tú lo vas a seguir haciendo porque se nota que tienes mucho interés en lo que estás haciendo. Y por supuesto, tienes que recortar en función de algo muy concreto, que es los documentos que tienes a mano. Como tú bien dices, cuando uno está afuera, no tiene acceso a muchos documentos y la realidad se te impone en muchas circunstancias. Entonces, bueno, esa es mi recomendación, y la pregunta tiene que ver con esto de la invisibilización y cómo vincular eso con lo que es visible, porque creo que uno se puede conceptualizar una cosa sin la otra. ¿Y cuál es tu intención con con ese, con ese vínculo entre lo visible y lo invisible? Porque dijiste que no quieres hablar de censura, pero entonces, ¿exactamente de qué se trata? Ya no me extiendo más. Gracias, Raquel. Bueno, vamos a dar la palabra a Sonia entonces y luego a Lorena para comenzar un poco también el intercambio, ¿no? No, bueno, muchas gracias a ambas. En el texto que yo compartí están las preguntas que en específico tienen que ver con ese punto de la tesis, pero las preguntas de investigación que tengo tienen que ver con, o sea, en principio a partir de cómo estoy situando las películas que estoy seleccionando para analizar, independientemente de cómo las estoy mapeando en esa construcción de ese contexto alrededor de estas películas en las que me quiero focalizar, es entender esta producción cinematográfica y la revolución bolivariana en Venezuela y el régimen visual que lo constituye, es decir, en qué consiste la visualidad bolivariana, cuál ha sido el régimen visual que ha sido determinado en función de un poder hegemónico, y más importante aún, qué intersticio emerge frente a esas exigencias de tiempo aparente, de presente, y cómo hay una correspondencia o no con las exigencias de tiempo histórico en el cine venezolano. Y aquí estoy emulando a un texto de Ambreta Marrosu que me ha servido de, no sé, como de punto de partida para desarrollar esto en específico con respecto al documental en Venezuela. Entonces, claro, ¿por qué Pelo Malo y Taitabobes aquí? Porque en el caso de cómo se está entendiendo esta visualidad bolivariana o el régimen visual bolivariano, estas dos películas, en el caso de Taitabobes, es en relación a lo que significó el boom del cine histórico, y en específico estas películas que fueron hechas desde la Villa del Cine. Y en el caso de Pelo Malo, en ese momento en donde, en términos de lo que está sucediendo en el país políticamente hablando, es también muy significativo. Y las dos películas en sí mismas, a pesar del contexto que las hace posible, en ese momento específico de la revolución, también funcionan como intersticio, porque no necesariamente están respondiendo precisamente a lo que sería o lo que estaba determinando, por ejemplo, la Villa del Cine, o en el caso del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que lo que hizo Mariana Rondón con El Pelo Malo. O sea, las películas en las que yo me estoy focalizando son precisamente estos ejemplos de intersticio y de estas películas que están fuera de lo que está determinando el régimen visual bolivariano. O sea, lo que sería la estructura de la tesis está respondiendo a eso. ¿En qué determina o qué constituye el régimen bolivariano, el régimen visual bolivariano, y cómo estas películas funcionan como intersticio frente a eso?
Y en el caso del capítulo del documental, me parece que el documental como punto o como aspecto de este régimen visual bolivariano es bastante importante, porque los ejemplos más determinantes de invisibilización están precisamente en estos documentales. ¿A qué me refiero con invisibilización? Y esto para responder a Raquel. La invisibilización yo la estoy viendo como, o sea, si yo me estoy posicionando desde los estudios culturales, estudios visuales, y aquí estoy partiendo de lo que plantea Mirzoeff y de lo que plantea Martin Jay, es precisamente interpelar el papel de la mirada, de quién está mirando. Y entonces es como yo estoy tratando de apuntar hacia eso o tratar de entenderlo con respecto a lo que sucedió en la producción cinematográfica venezolana es, o sea, qué películas circularon, cómo, en dónde y por qué, qué lo hizo posible. O sea, hacerse esas preguntas. O sea, es como, ¿cuál es el papel del derecho de mirar, como dice Mirzoeff, en esto? Y porque hasta cierto punto, o una de las premisas desde donde estoy partiendo, es el hecho de que toda imagen encarna un modo de mirar. Y entonces aquí es profundizar aún más, que entonces, ¿qué es la invisibilización aquí? No, entonces solamente qué hizo posible que circularan ciertas películas y por qué y cómo, sino el hecho de que en esas películas en sí mismas también hay problemas de qué se está visibilizando y qué y cómo, por qué. O sea, y por eso, en el caso de la especificidad del cine aquí, la puesta en escena puede permitir problematizar sobre eso. Entonces, este concepto de invisibilización lo estoy pensando desde eso, de cómo el papel de la mirada en todo esto, o sea, interpelar la mirada de cómo vemos lo que vemos. Y a partir de allí, problematizar con respecto a lo que se produjo en el cine en estos últimos 20 años. No sé si respondí. Vale, gracias, Sonia. Vamos a seguir respondiendo también y formulando otras preguntas. Antes de Lorena, Miguel e Manuel. Irina, que tuve que Manuel, tomar. Lorena tiene que responder. Sí, exactamente. Ok. Irina, ahora te dejo en la moderación. Irina tuvo un rapidísimo corte y por eso yo la relevé. Pero ahora sí, Lorena tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que primero lo interesante de esto es aclarar un poco que mi investigación es autodidacta totalmente. Yo no estoy actualmente en ningún doctorado, estoy postulándome. Lo que he hecho, digamos, es seguir líneas de lectura que yo adquirí durante la maestría, gracias a mi tutor, y bueno, me ha ayudado muchísimo el contacto con profesoras con una línea teórica muy clara, como la profesora Eleonora Crocker Pedrón. Con ellos he de alguna manera profundizado en estos intereses de los estudios culturales. Y bueno, un poco aclarar que puede la dispersión deberse a eso, ¿no? Que yo también estoy en una búsqueda, digamos, de indagar en esos cuestionamientos de mis lecturas, que también están muy relacionados con mis propias, digamos, contactos con esas experiencias límites, que era un poco lo que decía mi texto, que he tenido yo durante estos últimos años, ¿no? Dentro del país. En ese sentido, creo que me corrijo entonces en el hecho de que sí, efectivamente el afecto no es la única manera de ver la violencia, es tal vez la que me interesa a mí porque creo que es la que se ha dejado un poco relegada, sí. Creo que simbólicamente le hemos dado mucho espacio o se le ha dado espacio mucho más notorio a toda esta construcción sobre la criminalidad, la violencia urbana, y posiblemente la pregunta sobre el individuo, sobre la subjetividad, ha sido un poco, ha quedado entre líneas. Entonces, digamos que mi pretensión es visibilizar eso, ¿no? En función de la pregunta de la profesora Raquel, yo creo que la vinculación entre la muerte, la memoria, viene un poco precisamente a fracturar esa idea, digamos, de una memoria nostálgica, porque el recuerdo es evocador de aquello que vivimos, ¿no? Aquello que vivido y fue siempre mejor, y la añoranza de aquello que nos recuerda, digamos, los olores, los sabores. La muerte viene precisamente a meterse allí, me parece, un poco para cambiarle el matiz a esos olores que no necesariamente son a veces tan agradables, pero que están haciendo huella, ¿no? Están dejando huella en esta nueva memoria que creo que va a comenzar a construirse en las narrativas recientes. Espero haber contestado.
Gracias, Lorena. Tenemos Miguel y luego yo. Miguel, si quieres empiezas tú, luego arranco yo y unimos las dos preguntas para que así podamos hacer bloques y tenemos el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no voy a hacer observaciones metodológicas porque nuestro foro, nuestro espacio, creo que es un espacio muy corto y no es el lugar que corresponde. Disculpa, Alicia, no estoy de acuerdo con hacer estas observaciones metodológicas en el espacio porque Sonia está seguramente en un lugar donde su comité se encargará de apretarle las tuercas mañana, tarde y noche, y Lorena tarde o temprano llegará a ese lugar. Entonces, la doble tortura, no. Me voy al contenido directamente, y unas cosas que me llamaron mucho la atención y me gustaron mucho. En el texto de Sonia aparecen unas preguntas rectoras que me encantaron, y las tomo aquí, pues a propósito, hay como tres cosas, ¿no? Tú las señalas, ¿no? Esto creo que estamos en la página 10. ¿Cómo es esta filmografía? ¿De qué trata? ¿Cuáles son los documentales más relevantes de este periodo y por qué? Y después avanzas en la pregunta sobre lo visible y lo invisible en los documentales. A mí me parece que el texto sí aclara como que las líneas centrales de tu investigación, y pienso que allí está el asunto, y digamos, del trabajo que quieres hacer, y aparece mi pregunta, ¿no? ¿Qué se puede decir de lo invisible? Es decir, porque no está el meollo de tu trabajo, ¿no? Porque de lo invisible, ¿qué vamos a decir? Entonces se trata de una especulación de corte inferencial, porque uno dice, bueno, es lo que quedó después de la censura y autocensura. Sí, pero ¿cómo podemos compilarlo? ¿Cómo podemos sistematizarlo? ¿Qué es lo que vamos a decir en el futuro de eso que era invisible? Eso por un lado. Y en el caso de Lorena me llama la atención el asunto del cuerpo muerto, porque todo cuerpo se muere de una forma. Es decir, el cuerpo queda de una forma. Y el cuerpo muerto venezolano es un cuerpo que en los últimos años ha muerto de una forma que a nosotros nos asustan y nos atemorizan enormemente. Es decir, son cuerpos víctimas de armas de fuego, son cuerpos desposeídos, son cuerpos que están en la vía pública, son cuerpos que impactan con el cemento, son cuerpos cuya sangre es derramada. Es una idea de muerte que habla de una especificidad particular. Entonces me preguntaba cuál era el inventario de gestualidad de esos cadáveres. O sea, lo que me interesa es el gesto del cadáver y ver cómo el gesto del cadáver nos permite entender mejor la fisionomía del cuerpo muerto en esas novelas de las que tú hablas. Eso era todo. Gracias, Miguel. Creo que es súper buena pregunta. Yo me voy a enchufar con Miguel en este tren de preguntas, si no les molesta, y así pues nos responden a los dos. En parte porque algo que yo quería resaltar, de hecho tiene mucho que ver con lo que dice Miguel, que es que Sonia, cuando mencionaste la cita de Reinaldo Arenas, de los sigilosos en su espanto, me quedó como resonando mucho porque la parte afectiva de tu intervención creo que tiene el potencial de verdaderamente cuestionar la primacía que se le da a aquello que es visible, que hasta cierto punto es aquello fundacional para el documental, ¿no? Y tú misma creo que en el texto lo hablas, ¿no? Esta idea del vernos, y además como el documental, además no lo ve nadie, sino que lo ve como un cierto grupo de personas, y yo valoro mucho que tú veas el circuito de producción y vista, pues creo que como yo por lo menos tiendo a olvidarme de esa parte, de que alguien la hizo, entonces eso me parece valiosísimo, pero creo que esa parte afectiva, creo que ilumina otras sensibilidades que no tienen que ver con la vista. Entonces, en aspectos de, qué sé yo, el tacto, lo palpable, lo textural de las producciones cinematográficas. Entonces creo que hay una tensión importante entre el afecto como aquello que desmonta lo visible y rescata los huecos dentro de aquello que se nos da como permisible de ser visto, y la intención del documental de precisamente mostrar aquello que estaba escondido, ¿no? Entonces creo que es algo como para pensar. Igual concuerdo, ¿no?, con lo que han dicho los colegas, que tienes un trabajo que te va a durar para toda la vida. Creo que todos nos obsesionamos con algo y es como que 30 años después yo seguiré con mi fantasma, pero te iba a recomendar que quizás una práctica interesante sería ver qué de ahí también puedes sacar en artículos, porque digamos, yo cuando estuve haciendo mi tesis, no fue hace mucho, quería escribir sobre muchas cosas, y lo que encontré fue que si ponía algunas cosas en artículos y algunas cosas en la tesis, se aclaraba un poco el panorama, y así yo me sacaba también la piedra que quería hablar de eso, ¿no? Entonces, eso simplemente como una recomendación, y creo que parte de este ejercicio es eso, ¿no? Entonces, eso como comentarios para Sonia. De nuevo, lo sigiloso me pareció que, y me encantaría también saber, pero no para ahorita, pero para después, si eso permea la estética.
del documental. Es decir, se puede hablar de una forma de filmar o de una representación estética desde lo sigiloso, porque Alicia mencionó Pelo Malo, Alicia y yo trabajamos mucho con Pelo Malo, y se puede hablar de lo sigiloso en la forma en la que la película está hecha. Entonces, quizás no solo pensarlo como concepto, sino también como algo mediando la estética, ¿no? Eso para Sonia. Y para Lorena, nada, te agradezco mucho todo lo que has mencionado. Yo, el tema de la memoria, sobre todo entendida en relación con la identidad que se configura a partir del cruce entre un sitio y el otro, ¿no? Porque tú, creo que de las novelas que estás mencionando, lo que me resalta a mí, y bueno, Raquel me puede corregir, es que hay una idea de movimiento, ¿no? De que o el quien lo escribe está fuera del país o los personajes están en proceso de cruce. Entonces, hay algo ahí en el movimiento que creo que podría rescatarse en términos de pensar no solo la muerte, sino los rituales en torno a la muerte que tienden a asociarse históricamente con la nación. Es decir, uno es de donde entierra a sus muertos. Y ahora tenemos, por ejemplo, el problema de Sainsbury, de que el muerto te lo tienes que llevar y que termina en una caja en un cementerio guiado por una argentina. Entonces hay como una irrupción en esa idea de el ritual de la muerte como lo que hace visible la muerte. Y en eso estoy difiriendo un poco de lo que decía Miguel, pero creo que nos complementamos bien. Entonces pensar, a ver si has pensado un poco en el tránsito y en el movimiento. Y lo otro, el tema del género, porque pues mujeres que matan son un grupo de mujeres. El tema de Sainsbury, de nuevo, es la mujer que entierra a sus hijos, está esta figura de bruja que está ahí, y me lo preguntaba en términos de las relaciones de cuidado y las comunidades de cuidado que surgen precisamente entre estos grupos de mujeres y que ofrecen una alternativa, diría yo, a otro tipo de pensar la comunidad y el nosotros. Entonces, eso era básicamente lo que quería observar. Pensando en tontería. Tontería es la guerra de toda esta vaina por allá, que no puedo hacer nada con él. O el coronavirus, que tampoco puedo hacer nada con él. Ok. Esas preguntas. Gracias, Irina. Lorena, ¿vas tú? ¿Voy yo? Como quieras. Bueno, perdón Lorena, porque si no se me va la onda. No, tanto a Manuel como a Irina, muchísimas gracias por sus intervenciones. Irina, tienes toda la razón, yo debería de descargar toda esta parte de mis obsesiones en eso, en artículos, y matar el piojo por esa vía, toda la razón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si es algo compartido, pero en esto de, o sea, lo que más me gusta, o la premisa que más me gusta de este grupo que ustedes han formado es esta premisa que tienen de qué significa realmente repensar a Venezuela. Y bueno, yo sé que es como complicado tratar de repensar a Venezuela, y en el caso de, en el cine en particular, en estos últimos 20 años. Pero como muy bien señalaste, Irina, o sea, creo que una de las formas en las que es posible hacer o develar en estos marcos de sentido que hay alrededor de estas películas en específico, desde las que yo me voy a focalizar o en las que me voy a focalizar, es precisamente a partir de en dónde están o en qué contexto de producción están estas películas, y que no son aisladas, o sea, qué películas hay alrededor de ellas que las hacen ser en esa metáfora de lo sigiloso que puede ser el intersticio. Es precisamente a partir de esos marcos de sentido que permiten estas películas que sí fueron visibilizadas, o que sus condiciones de visibilización a partir de su posibilidad de circulación y de exhibición fueron en otras condiciones. Entonces, por eso lo que comentó Manuel, muy cierto, y esta pregunta que hizo de qué se puede decir de lo invisible, eso es lo que yo quiero, o sea, y con estas películas que fueron precisamente invisibilizadas, pero no es solamente que en este contexto de producción, de circulación y exhibición, no solamente ahí, sino que en sí mismas también son problemáticas en cuanto a su discurso. Y muchísimas gracias, Manuel, por esa pregunta, porque sí, pusiste en palabras lo que yo también en términos intuitivos he estado tratando de desarrollar durante este trabajo, que insisto, es apenas, o sea, en construcción, pues. Pero bueno, muchas gracias a ambos. Buenísimo. Gracias a ti, Sonia. Lorena.
Gracias Bueno, a voy ti. a tratar de puntualizar. La pregunta sobre la gestualidad del cadáver, creo que mi interés va por aquel cuerpo que logre de alguna manera, el cuerpo muerto por la violencia política en sí. No me interesa tanto el muerto de bala porque lo asaltaron en algún lado. Aquí hay, digamos, cuerpos que constantemente están cayendo y que han perdido incluso la posibilidad de ser visibilizados porque, bueno, esto es una suerte y me voy a tomar acá la idea de Sonia, de avance sigiloso, ¿no? Que va de alguna manera reordenando todas las posibilidades de nuestra sociedad, digamos, y se representa, creo yo, muy bien en esta idea de, pues, sobre todo de mujeres que matan, creo que es la que más me viene a tono, en esta idea de que hay muertos que están allí, muertos que no son reconocidos, muertos que no forman parte de una estadística, porque no están en la morgue, porque no fueron de alguna manera registrados, ¿no? Y pierden rostro, pierden visibilidad. Habría que pensar también en la precariedad de la vida, ¿no? Pensando un poco en Butler y todo lo demás. Y sí, efectivamente creo que el tránsito, Irina, está allí. O sea, en las novelas todas, de una u otra manera, hay una noción de tránsito que las atraviesa. O bien porque en el caso de que el personaje esté de viaje, vuelva y retorne, como es en el accidente, lo que sucede, como pasa, por ejemplo, en Díptico de la Frontera, que específicamente este personaje va y viene de un lugar a otro, de Colombia a Venezuela, y se diluye constantemente, no se identifica colombiano, tampoco venezolano, no adquiere ningún otro, digamos, gentilicio, ¿no? Sino que se considera precisamente así, alguien que está en un tránsito constante. No lo he pensado desde la idea de las teorías del cuidado. Sí me di cuenta de que todas son mujeres, no quería caer en el tema del género, digamos, para no dar una visión un tanto reducida, sino ver un poco qué más había allí, a pesar de que, bueno, sí, son mujeres todas las comunidades que se representan ahí en esas novelas. Pero gracias por las preguntas que ponen a pensar un poco más. Gracias, Lorena. Van Elena y luego Manuel, y hagámoslo así un tren para que nos dé chance y antes de que se acabe. Hola, pues primero agradecerles a ambas por sus trabajos, por compartirlos en este espacio y por permitirnos además entrar en este diálogo que creo que es importante, no solo por el feedback que ustedes pueden recibir y que puede ayudarlas a reorientar sus propuestas, sino también por el diálogo que le permite a quienes estamos también haciendo investigaciones que pueden cruzarse con estos temas, ¿no? Yo concuerdo en mucho de lo que he escuchado hoy en las intervenciones anteriores, así que tampoco quiero reincidir demasiado, pero sí hay como tengo dos preguntas un poquito más específicas de dos aspectos que me llamaron la atención, uno en cada uno de los trabajos. Estoy tratando de bajar la mano porque ok, para ya salir de esto. Uno para Sonia, primero, y es que me he quedado pensando en la organización de tu tesis, que también veo muy, muy ambiciosa y que también insisto en que te va a dar para no 10, 20, 30 años probablemente, pero dije que no iba a ser reincidente en el comentario, así que solo te lo dejo allí. Y si necesitas si dialogar sobre cómo decantar, pues a mí también me ha tocado ir tratando de reducir, y luego el monstruo se vuelve a multiplicar y le salen más cabezas, así que no te preocupes, va a haber muchos artículos más para escribir al respecto. Lo que me llama la atención o sobre lo que me gustaría que hablaras un poquito más es, como veo todo tu interés en dictar sobre este régimen de visualidad de bolivariano, como lo has llamado, ¿no? Y me interesa ver allí, o si te has ya identificado coordenadas como más específicas respecto a las tensiones o no entre lo documental y lo ficcional en ese régimen.
¿no? Porque hay todo un paradigma en el cine venezolano, no solo en el de el régimen chavista, sino de los periodos anteriores también. Hay todo un paradigma en la narrativa de ficción que establece un régimen de visualidad del cine venezolano en sí mismo, ¿no? Como tú has hablado del periodo del 70, sobre todo diría yo del 70 al 90, pero quizás estoy siendo injusta también, pero creo que ahí ya hay un paradigma que no solo me interesaría ver cómo contrasta o no con un régimen de visualidad posterior al que te estás refiriendo, sino cuáles son las tensiones allí entre lo documental y lo ficcional, y cuál es el rol allí de lo documental, ¿no? Porque también entonces hay aunque en ambos casos hay modelizaciones de la mirada y modelizaciones de los regímenes de sensibilidad que esas miradas producen en el imaginario social más amplio, ¿no? Y además creo que muy potentemente, porque el cine es una gran máquina de producción de sensibilidades y de imaginarios, ¿no? Que en muchos sentidos nos forma y deforma, incluso más allá de las expectativas puntuales, ¿no? Pero me preguntaría allí, ¿cuáles son para ti las implicaciones, por ejemplo, más de orden ético-político en el caso del cine documental? Digo, yo me estoy pensando mucho en el cine documental porque también trabajo con fotografía documental y no documental, y me interesaría ver cómo hay allí también un posible diálogo. Pero creo que probablemente, y por allí va mi comentario también, hay un encadenamiento allí ético, político, estético, ¿no? Y entonces por eso me preguntaba si estás viendo como diferencias entre esos dos regímenes, ¿no? O si es un solo régimen que atraviesa, ¿no? lo ficcional y lo documental. Y como veo que además estás trabajando con las lecturas de Mirzoeff, creo que algo que a mí me ha funcionado muy bien, que me ha sido instrumentalmente muy útil para el análisis, es el par forma estandarizada, forma intensificada de Mirzoeff. Creo que allí, en entenderlo como una dinámica, ¿no? Que no es solamente vertical, sino que tiene cortes horizontales, en entenderlo como una dinámica que puede pasar de lo documental a lo ficcional. Creo que habría algo interesante, quizás a ti también te pueda servir por allí. Perdón que me he extendido mucho en el comentario. Y para Lorena, lo que me llamaba mucho la atención y me gustaría recuperar de tu intervención inicial, sobre la comunidad y ese nosotros, un poco conectada con la pregunta de Irina también, porque algo que noté, y entonces aquí viene mi advertencia, yo no me he leído las novelas que tú mencionas, ¿no? Entonces también puedo estar perdiendo de vista algo, pero lo que me llamó la atención, bueno, algo o mucho, lo que me llamó la atención de tu intervención es que mientras ibas presentando, al describir estas novelas, en al menos 3 oportunidades yo noté que hacías la descripción como de los espacios y de las relaciones con lo común o en común, como borraduras de fronteras, disolución de las entidades, ¿no? Y de hecho volviste sobre ello ahora al responder a Irina, y yo me preguntaba qué pasa allí con el tema de la identidad y la migración, ¿okay? Porque como hay movimiento, como hay desplazamientos allí, ¿qué pasa allí con las subjetividades migrantes, si se puede pensar así, y la idea de la memoria con migración? Porque pareciera que entonces deja de tener sentido, o hay una intención expresa de querer borrar esas experiencias. Hay una tendencia a la asimilación en estas narrativas,
¿no? Que también me parecería problemático, interesante de preguntar, no solamente de aceptar tal cual, sino preguntarnos por qué hay allí también una, si es que la hay, ¿no? Estoy intuyendo en realidad a partir de tu comentario. Entonces me hacía pensar en eso, ¿qué puede interpelarnos acerca de ese nosotros que en realidad no es nosotros, ¿no? Porque tiene que ver con entrar en la asimilación con los otros que no somos, ¿no? O qué pasa allí, ¿no? ¿Qué procesos hay allí como de extrañamiento o de asimilación, si es que la hay, ¿no? Y gracias a ambas. Gracias, Lorena. Y de nuevo, como vamos un poquito de tiempo, cualquier cosa, cualquier conversación, se pueden escribir también y continuar los diálogos, porque todos estamos trabajando cosas muy similares, entonces tú siempre chévere. Manuel, y luego responden, y luego con eso vamos dando fin. Manuel. Sí, por el tema del tiempo, yo creo que mejor juntar. Yo solamente, mi intervención va directamente relacionada con la presentación de Sonia, a quien ya conocemos desde hace tiempo. Igual quería reiterarle las gracias a las dos jóvenes investigadoras por su presentación y ojalá la sesión les sea de enorme utilidad. A mí me llamó también, Elena resaltaba anteriormente, una frase o digamos, una indicación que hizo Sonia de su trabajo, que era la idea de un régimen visual bolivariano, que me pareció como muy clave para poder juntar todo ese mapa que ella está intentando construir allí a partir de, digamos, la evolución política de lo que han sido las 2 últimas décadas y también la creación estética, ¿no? A partir de todas esas películas que están allí mencionadas. Creo que ese es el gran reto, y en esa frase quizás poder articular, digamos, la estructuración de un aparato institucional, político, y cómo vincular eso con la creación cinematográfica. Creo que es parte digamos, es el gran reto de tu trabajo y lo que yo veo también desde la perspectiva que tú planteas, ¿no? De los estudios culturales y la gran dificultad también. En ese sentido, pues creo que el trabajo de Ambreta, quien no ha estado muy activa en los últimos años, tal vez no sea de gran ayuda para ti. Yo te recomendaría que vieras la obra de Pablo Gamba, que es un crítico, es periodista y crítico, quien ha trabajado con mucha sistematicidad la producción cinematográfica de los últimos años. Creo que Ricardo Azuaga también ha escrito algo, y aunque ciertamente el cine venezolano no ha sido de lo más seguido digamos, de la producción cultural y artística en Venezuela, de lo más valioso de los últimos años, ni de las últimas décadas, ciertamente creo que pudiéramos hablar luego. Yo podría ofrecerte algunas otras líneas al respecto para orientarte. Creo que tu trabajo es sumamente estimulante, retador. Yo que he trabajado también el tema del cine, entiendo muy bien y puedo pensar en ese mapa que tú te estás haciendo allí y qué es lo que estás intentando buscar. Y nada, te ofrezco que pudiéramos hablar luego quizás directamente bueno, para intercambiar y quizás ofrecerte algunas líneas que puedan aclararte algunas cosas, ¿no? Así que nada, era más que nada hacer ese comentario. Y les dejo la palabra entonces a ambas para ir al final. Bueno, Sonia, yo creo que voy a comenzar yo porque la pregunta fue más precisa hacia mí, ¿no? Dale, bueno, precisamente creo que una de mis inquietudes, digamos, es que sí creo que estas novelas tienen una postura un poco similar, ¿ok? La muerte dentro de la memoria como no necesariamente algo que el afecto tiene que ver desde lo nostálgico, sino más bien como un punto de partida para ese nuevo contacto que va a tener con los distintos espacios en los que también se va a nutrir, ¿no? Cuando el migrante está en otro lugar, lleva consigo una herencia, y por eso un poco me recordaba a mí esa idea de la profesora Gina Saraceni, pero también esa herencia no tiene por qué ser totalmente dolorosa,
o no tiene por qué convertirse en un estigma doloroso de manera permanente. Asimilarla pareciera un poco ser la propuesta ficcional de estas novelas, y asimilarlas como un punto de partida para otra cosa más, que no necesariamente es eso que somos ahora, ¿no? Es buscarnos entre una ciudadanía un poco más abierta. Es un poco mi idea de lo que puede estar pasando allí, y espero acercarme, ¿no? Buenísimo. Sonia. Bueno, me voy por primero Manuel, luego voy con Elena. Ciertamente, o sea, yo he estado en comunicación con Pablo Gamba, no precisamente con Ricardo Azuaga, pero sí me gustaría hacerlo. Y sí, de hecho, muchos de los artículos que han publicado, en específico Pablo Gamba, lo estoy tomando sobre todo en el caso de ya en particular de estas películas en las que voy a focalizar el análisis, o en donde me voy a concentrar en términos de análisis. Ciertamente el papel de la crítica es importante y Pablo Gamba es esencial en ese aspecto. Pero ¿por qué yo quiero rescatar la figura de Amreta Marlos? En parte porque en medio de la revisión de la historiografía del cine en Venezuela, y bueno, lo que fue en el caso del documental en particular, o sea, no quiero caer en una superficialidad discursiva, pero es como que era la única mujer que estaba escribiendo alrededor de todos estos hombres. Entonces me llamó la atención eso. Eso es como pensar en Velvet Underground y no fijarse en la baterista, pues. O sea, inevitablemente te fijas en la baterista. O sea, por lo menos en mi caso. O sea, quizás esto es un asunto de mi mirada, de mi propia mirada, puede ser por ahí. Y por eso, en el caso del comentario que hizo Elena con respecto al trabajo de Lorena, el hecho de que, o sea, esta relación en donde esta figura de la mujer está presente y que sirve de hilo conductor en relación a esta literatura, eso no se puede perder de vista, y eso hasta cierto punto puede determinar tu análisis, y eso es importante también señalarlo. O sea, y tomando eso, que eso también como a modo de comentario de lo que te acaban de decir, Lorena, es que eso también es importante señalar, porque también habla de lo que ha sido la producción académica en Venezuela, y desde dónde se ha hecho. ¿Y por qué? Entonces, honestamente yo, quizás por ese defecto que ha significado ya los estudios culturales en mí, constantemente se hacen preguntas, no necesariamente se responden, ni tampoco se ofrecen soluciones. O sea, o por lo menos esa no es la idea. Ahora, con respecto al comentario de Elena, y me voy en específico a esto de las tensiones o no entre lo documental y lo ficcional, ciertamente en el caso de las películas que responden más a la ficción, es importante señalar que desde la escalinata, en el caso del cine venezolano, está esta deriva del neorrealismo, o de lo que significa en términos de esta forma estética que implica el neorrealismo en el cine, y que obviamente tiene unas implicaciones históricas dentro de lo que es el cine o en el mundo, pues. Y entonces rastrear eso es importante de precisar. Pero en específico con respecto al cine venezolano y de lo que pasó en estos últimos 20 años, en lo que yo estoy tratando de concentrarme, o no, con éxito o no, es el hecho de que ciertamente, por ejemplo, en el caso de la película El Amparo, incluso dentro de la película participan habitantes que fueron víctimas de lo que fuese ese hecho que cometió el Estado, de violencia de Estado que se cometió en Venezuela, y en particular con esos falsos positivos que intentó crear el Estado con estos campesinos que asesinaron, y que solamente fue posible enterarnos de lo que sucedió porque hubo 2 sobrevivientes. En la película participa gente del pueblo que vivió ese hecho. Entonces es como en términos de Laura Marx hay un embiste de la realidad en esa ficción. Y aquí quiero resaltar la importancia de lo que ha significado el análisis de los afectos en el cine, pensando desde Deleuze hasta Laura Marx. Entonces, claro, o sea, sí es en el caso de lo que quiero hacer
o de problematizar en la tesis, en el caso del cine venezolano en particular, son precisamente esas tensiones. Tienes toda la razón, Elena, porque sí hay tensiones. Y en el caso del documental es también el hecho de que hay una construcción, hay una puesta en escena también de estas personas que forman parte de la narrativa de los documentales. Aquí estoy pensando específicamente de Érase una vez en Venezuela, y ahora esto lo enlazo ahora con esto de lo ético y lo político. Elena, no sé si estoy bien o mal, porque quizás también lo estoy diciendo por mí, pero aquí es importante el papel de las teorías feministas, sobre todo en los estudios culturales. En el caso de qué estamos entendiendo por cuáles son las implicaciones ético-políticas aquí. Y ciertamente en el caso de lo que yo quiero problematizar es precisamente en esas tensiones entre cómo visibilizar lo invisibilizado. Me estoy refiriendo específicamente, o por lo menos lo que yo estoy buscando es problematizar el problema de este modo de extractivismo que comete crímenes o generan crímenes que parece que no hubiesen pasado. Y que en el caso de Venezuela es algo histórico, es de larga data. Entonces, es mi intervención en términos de los estudios culturales, mi intervención política va desde ahí, señalar eso. Esa matriz colonial extractivista en la que se ha sostenido la economía venezolana y que ciertamente ha sido en la base del sacrificio de personas, el sacrificio de ecosistemas, de biodiversidades. Y yo que soy de Maracaibo, que mi mamá puede estar un mes sin agua y frente a nosotros, nuestra geografía tiene un lago que era de agua dulce. Entonces, es apuntar hacia eso. Y ahí está el asunto ético-político, que por eso es importante señalar, en el caso de lo que a mí me interesa, es precisamente esa dimensión política, el lugar político de la visualidad y sus implicaciones con el poder, o en este caso con el Estado. Buenísimo, Sonia, y creo que valoro mucho ese comentario que acabas de hacer sobre el extractivismo. Me acuerdo de Nuestro Petróleo y otros cuentos de los que escribió Bar, que yo lo enseño mucho, porque precisamente creo que apunta a lo que tú dices. Creo que con eso podemos ir dando cierre. Manuel, Miguel, no sé si se nos pierde algo. Antes de dar cierre, Lorena, ¿quieres anunciar la revista que estás? Sí, bueno, a mí me gustaría un poco anunciar el relanzamiento de Basilelmo, la revista de la Escuela de Letras de la Universidad Católica. Vuelve luego de 15 años de pues, no haber circulado. Estamos ya con un primer número publicado, pues haremos una convocatoria y pues poco a poco este esfuerzo, ¿no?, de visibilizar el trabajo de la escuela y de la academia en la universidad, pues espero que lo puedan también tomar en cuenta para un espacio de diálogo. Quienes estén interesados en participar, sería pues muy interesante. Irina, creo que tienes el link. Entonces, pues nada, quien esté interesado se puede comunicar por el correo o directamente con la revista. Estamos a la orden. Sí, quizás, Manuel, lo podemos poner en el video, cuando salga en YouTube abajo, podemos poner Perfecto. ese link junto con buenísimo. Bueno, con eso, pero no hay más anuncios. Le agradecemos a todos y todas las que nos acompañaron hoy, obviamente el apoyo de la Complutense, Trópico Absoluto y Cornell, pero sobre todo a las investigadoras que de nuevo creo que esperamos que esto les haya sido útil y que puedan seguir la conversación con cualquiera de nosotros. La idea siempre es crear un punto de partida y no un punto de cierre para estos diálogos. Entonces, con eso seguimos en contacto. No sé, Manuel, Miguel, si se me olvida algo. O sí, quizás invitar la próxima sesión. Tenemos por la Semana Santa, tenemos una pausa en la periodicidad que habíamos tenido hasta ahora, y la próxima sesión es el 29 de abril. Cuando, ¿no? No, es la próxima semana, no te me vayas de vacaciones. Viernes. Perdón, tengo entonces yo aquí mal en mi agenda, me disculpo. Adriático de Gina Saraceni. No, viene Sonoros Worlds de Yana Stainova el próximo viernes. Gracias por corregirme. Gracias por corregirme. No, tranquilo, creo que es el tiempo. Cierra tu Irina entonces, para no seguir diciendo. No, bueno, entonces con eso
por favor, acompáñenos la próxima semana, disfrutando de las vacaciones, con el nuevo libro de Yana Stainova, que salió el año pasado sobre el sistema. Entonces, ella circuló la introducción y uno de sus capítulos, y yo lo voy a mandar hoy. Y ella va a estar con nosotros conversando de esto, y de nuevo, celebrando también los libros que han salido recientemente sobre el país, que creo que es importante que le demos la atención y bueno, el comentario que siempre hemos tenido. Entonces, con eso, nos vemos la próxima semana y luego nos veremos de nuevo. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Y sí, hasta el próximo viernes. Manuel. Gracias, Irina, por el cierre. Chao. Saludos a todos. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Lorena Manuel. y Sonia, si quieren que hace un ratico, un segundito. Sí, Ok. sí.